Rubén Isnaga Toledano, ciudadano cubano. Mi nombre es Rubén Isnaga Toledano, ciudadano cubano, graduado de Ingeniería Metalúrgica y la especialidad Metalurgia de los metales ferrosos. Estamos trabajando en República Dominicana en el campo de la fundición y en la metalurgia hace alrededor de 8 años. Dentro de nuestro trabajo está la creación y el asesoramiento del Museo de los Metales en la empresa El Artístico, situado en La Romana. Hemos venido trabajando en este proyecto, idea del señor José Ignacio Morales, presidente y director artístico de la empresa El Artístico Decoraciones Metálicas S.A. El museo tiene un objetivo fundamental, que es mostrar fundamentalmente a los estudiantes de todos los niveles y a la población en general la importancia que han tenido los metales en el desarrollo de la humanidad, y en el futuro seguirán siendo un importante factor para las futuras generaciones. No se ha producido ninguna evolución fisiológica importante desde entonces. La extraordinaria evolución del hombre ha sido puramente cultural. Posterior al periodo paleolítico superior, en la prehistoria entramos al mesolítico. Este periodo comprende de 8.000 a 6.000 años antes de nuestra era. El mesolítico es una etapa intermedia entre el paleolítico y el neolítico, en la cual el hombre continúa con las tradiciones culturales heredadas de sus antepasados, distinguiéndose porque en ellas inicia el empleo del arco y la flecha, que viene a multiplicar las fuerzas corporales del hombre de una manera significativa y a dar mayor eficacia a sus tareas económicas y de supervivencia. Parece ser que en este periodo se comenzó a aprovechar la madera de los bosques para la fabricación de utensilios. Cuando un grupo humano llegaba a una zona rica en caza o en vegetación comestible, establecían campamentos temporales hasta agotar los recursos, pero algunos se encontraron con parajes especialmente fértiles hasta el punto de que se regeneraban antes de ser agotados. De modo que poco a poco fueron surgiendo campamentos estables o poblados dedicados. Otros países como la India y China, un poco más alejados de esas zonas de influencia, fabricaban también el hierro hacia los años 550 y 1000 antes de nuestra era. En China, el primer hierro que se utilizó también procedía de meteoritos, habiéndose encontrado objetos de hierro forjado en el noroeste, cerca de Xianyang, del siglo 8 antes de Cristo. El procedimiento era el mismo que se utilizaba en Oriente Medio y en Europa. En el siglo XVII en Inglaterra comenzó a escasear y a hacerse más caro el carbón vegetal. No, eso no cabía. En el siglo XVIII
en Inglaterra comenzó a escasear y a hacerse más caro el carbón vegetal. Y esto hizo que comenzara a utilizarse coque, un combustible fósil, como alternativa. Fue utilizado por primera vez por Abraham Derby a principios del siglo XVIII, que construyó en Carbrookdale un alto horno. Asimismo, el coque se empleó como fuente de energía en la revolución industrial. En este periodo la demanda de hierro fue cada vez mayor debido a su aplicación en los ferrocarriles. Hacia la mitad del primer milenio antes de nuestra era, estamos en el salón principal del museo. El primer estante o vitrina donde se muestran toda la información del museo. Comenzamos por la primera pancarta, la primera información sobre la tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica, como se conoce, fue organizada y creada por Dmitri Ivanovich Mendeleev, nacido en 1834 y fallecido en 1907. Nació en el pueblo siberiano de Tobolsk. A los 22 años de edad se gradúa en la Universidad de San Petersburgo. Mendeleev impresionó tanto a sus instructores que le fue ofrecido un puesto para enseñar química. Tras pasar los años 1859 y 1860 en Alemania, ampliando sus estudios, retornó a su puesto de profesor en el que estuvo hasta 1890. En este periodo escribió un libro de texto sobre química inorgánica, Principios de Química, que tuvo 3 ediciones, de la última en 1947, en el que organizaba los elementos conocidos en familia que representaban propiedades similares. Mendeleev encontró relaciones entre las propiedades y los pesos atómicos de los halógenos, los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos, en un esfuerzo por generalizar este comportamiento a otros elementos. Al escandio le sigue el litrio, que es un metal blanco plateado. El litrio metálico absorbe hidrógeno y cuando en aleaciones llega a una composición de hidruro de litio, se parece mucho a los metales. De hecho, en ciertos niveles de composición, la aleación es mejor conductora de la electricidad que el metal puro. El litio se oxida fácilmente con el aire, produciendo el óxido de itrio y se disuelve en agua caliente para formar un hidróxido. Forma la matriz de los fósforos de itrio y europio activado, que emiten una luz brillante y roja clara cuando son excitados por electrones. La industria de la televisión utiliza esos fósforos en la fabricación de pantallas de televisión. Se usa también en la manufactura de lámparas fluorescentes, lámparas ahorradoras de energías y vidrio. El litrio se utiliza comercialmente en la industria metálica para aleaciones y como atrapador para eliminar oxígeno e impurezas no metálicas de otros metales. En la actualidad el uso de este metal se incrementa debido a sus condiciones para producir catalizadores y brillo en cristal. Se encuentra raramente en la naturaleza. El isótopo estable 89. El uso de las ferroaleaciones es diverso. Por ejemplo,
El ferromanganeso, el ferrosilicomanganeso y el ferrosilicio se emplean en el orden de un 90% en la fabricación de aceros y un 10% en la tecnología de fundición de piezas. Se emplean como desoxidantes y como aportadores de elementos de aleación, como habíamos mencionado anteriormente. El ferrocromo, el ferroníquel y el ferromolibdeno se utilizan en la fabricación de aceros inoxidables, con lo cual se logran las propiedades anticorrosivas y físico-mecánicas de este tipo de aleación. El ferrovanadio y el ferrovolframio se utilizan para productos de aceros herramientales. La pulverización de alguna de estas ferroaleaciones permite preparar los electrodos de soldadura y la fabricación de encapsulados. Además de toda la información gráfica mostradas en las diferentes pancartas, el Museo de los Metales cuenta con un libro que tiene alrededor de 450 páginas, dividido en 3 capítulos. El primer capítulo es histórico, donde se muestra la historia del desarrollo del hombre ligado íntimamente a los metales y cómo